Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al nuevo capítulo de El mundo de los números complejos. ¿Sí? Antes de explicarles, contarles cómo nació este mundo, permítanme contarles cómo era la vida del mundo de las matemáticas antes de la aparición de los números imaginarios, los que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Vamos a ver. Bueno, en un principio, el mundo matemático estaba habitado por números reales, números enteros, números fraccionarios, raíces, con sus diversos géneros biológicos, ¿no es cierto? Los positivos y los negativos. Como en el mundo de los humanos, los hombres y las mujeres. Ustedes dirán quién eran los positivos y quién eran los negativos. Se los dejo a criterio de ustedes. Pero eran los dos géneros biológicos por los que andaba los números en el mundo llamado mundo de los números reales. Hasta que aparecieron los números imaginarios, esos de los que hablábamos la clase pasada. Fueron apareciendo también con sus diversas características. Los números enteros imaginarios, las fracciones imaginarias, las raíces imaginarias, también con sus géneros biológicos, positivos y negativos. Vuelvo a decir lo mismo de antes. Ustedes le ponen la similitud con la vida real como les parezca. Pero ahí andaban los dos mundos, los dos conjuntos. En un principio pensaron en pelearse entre ellos y a ver quién le ganaba al otro, pero como son más civilizados que los humanos, los números decidieron formar un solo mundo. Los reales y los imaginarios se juntaron en un mundo, convivieron en paz, y a ese mundo dejó de llamársele solamente números reales, sino que al unírsele los números imaginarios se transformó en un mundo más complejo, y por eso se lo llamó mundo de los números complejos. Y ahí andaban, en un principio, mezclados, los enteros reales, los enteros imaginarios, las fracciones reales, las fracciones imaginarias, las raíces reales, las raíces imaginarias, el 1, que era la unidad real, el i, que era la unidad imaginaria, cada uno con sus géneros biológicos, los reales positivos, los reales negativos, los imaginarios positivos y los imaginarios negativos. Obviamente, no tardó mucho tiempo en que se empezaran a mezclar. Por ahí a un real le gustaba una imaginaria, por ahí a un imaginario le gustaba una real, pero obviamente podía pasar también que en ese conjunto de números complejos se empezaran a armar parejas entre un real positivo y un imaginario negativo, un real negativo y un imaginario positivo, y por qué no, porque eran de una mente muy abierta también, mucho más que la de los seres humanos, también se empezaron a juntar reales positivos con imaginarios positivos, reales negativos con imaginarios negativos. Y entonces surgieron nuevos seres en ese mundo, seres que nacían de la unión entre un real y un imaginario, o una real y una imaginaria, o todas las combinaciones que ustedes quieran darle. Esos seres ya no eran reales puros, como el 43 que ven ahí, ni tampoco eran imaginarios puros, como el -5i,
que también ven ahí, sino que eran seres numéricos, que tenían una parte real y una parte imaginaria, porque venían de haber nacido de un real y de un imaginario, en sus diversos géneros, positivos o negativos. Y entonces tenemos al 1 más 14i, que es un ser del mundo de los números complejos que tiene parte real 1, parte imaginaria 14. O tenemos el menos 7 tercios más 4 novenos i, que tiene parte real menos 7 tercios, parte imaginaria 4 novenos i. Y tenemos también al menos 15 más 5 tercios i, que tiene parte real menos 15 y tiene parte imaginaria 5 tercios i. Bueno, pero en ese mundo también quedó gente que, al no haberse cruzado nunca con los de la otra especie, siguió manteniendo su, entre comillas, pureza racial. Algo que cuando vieron en la Segunda Guerra Mundial es una frase bastante tenebrosa. Pero bueno, para la matemática, como en la matemática no hay mucha guerra, está todo bien. Por ejemplo, el menos 5i es un número que mantiene su pureza imaginaria, no tiene parte real. Y el 43 o el menos 13 quintos, que si hacen un buscando a Wally lo van a encontrar fácilmente, son reales puros, porque no tienen parte imaginaria. Y el 9 medios i, que está ahí abajo a la izquierda, también es un número imaginario puro, porque no tiene parte real. Los demás son números que salieron del amor entre un real y un imaginario, y tienen parte real y parte imaginaria. De tal manera que entonces a estos nuevos números que forman parte de este nuevo mundo de los números complejos, además de estar los reales puros y los imaginarios puros, nos encontramos con números que tienen parte de uno y parte del otro, parte de mamá y parte de papá, o como quieran ponerle. Por ejemplo, el 7 menos 2i, que tiene parte real 7 y parte imaginaria menos 2, y por imaginario, ¿no es cierto? O el menos 1/4 más 2i, que tiene parte real 1/4, parte imaginaria 2. ¿Cómo representamos a los números complejos, a estos nuevos números que aparecen dentro del mundo del universo matemático? El mundo de los complejos está dentro del universo matemático. ¿Cómo hacemos para representarlos en el plano? Con los reales puros, como el 5, no hay ningún problema. Fíjense cómo está escrito en forma algebraica el 5. Es el Z4. 5 más 0i. Porque al ser un real puro no tiene parte imaginaria. O sea, tiene parte imaginaria 0. Bueno, al número real puro lo representamos sobre el eje de las X, sin ningún problema. Ahí lo ven, el Z4 que está apoyado sobre el 5. El tipo no tiene ningún problema. ¿Qué hacemos con los imaginarios puros, como el Z5, que en la vista algebraica lo ven como 0 menos 2i? Al ser imaginario puro, tiene parte real 0. Bueno, a ese lo ponemos sobre el eje de las i. Si hubiese sido positivo, en la parte superior del eje de las i. Al ser negativo, en la parte inferior. Pero sobre el eje de las i. ¿Y qué hacemos con estos nuevos seres matemáticos que tienen parte real y parte imaginaria? Bueno, los escribimos como un punto en el plano. La parte real representará al eje de las X, la parte imaginaria representará al eje de las Y. Entonces el Z1, que en la vista algebraica ustedes lo ven como menos 5 más 2i, bueno, lo vamos a poner en x menos 5
y 2. Y ahí lo vemos al Z1. La componente real está sobre el menos 5, la componente imaginaria está sobre el 2, positivo. Y así vemos el Z2, menos 2 más 4i, parte real menos 2, parte imaginaria 4, positivo. Y entonces en la intersección entre el menos 2 y el 4 aparece ahí el punto Z2. Y así sucesivamente, con el Z3, ya vimos el Z4 y el Z5 y con el Z6. Así se representan los números complejos en el plano. Fácil, ustedes ya lo sabían hacer, nada más que con otros conceptos, pero era lo mismo. Ahora bien, vamos a unir esto con lo que vimos al principio del año lectivo, ¿se acuerdan? Vectores. Esos puntos pueden ser representados como vectores. Observen, sacando flechas del origen y teniendo como destino cada uno de los complejos, yo puedo tener los vectores y como ustedes pueden ver, cada número complejo puede estar representado como si fuese un vector. El Z4 y el Z5 serán vectores que van sobre los ejes y el Z1, el Z2, el Z3 y el Z6 van a ser números complejos o vectores que están en distintos cuadrantes del plano. Bien, ahora que ya conocemos a los números complejos, que ya conocemos que aparte de los reales puros y de los imaginarios puros tenemos números con parte real y con parte imaginaria, ahora que sabemos cómo representarlos en el plano, hoy vamos a ver 3 operaciones: suma, resta y multiplicación. 3 operaciones que podemos hacer con los números complejos. Empecemos con la suma.